ahora con ustedes el segmento Apropiándonos de las promesas de Dios en la voz de Marisol Tejada. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Bendiciones y bienvenidos una vez más a su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios. Soy su servidora Marisol Tejada y desde ya quiero enviarte un caluroso abrazo hasta donde quiera que te encuentres y quiero recordarte a la vez que tú no estás solo ni sola, porque nuestro Padre dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. En esta ocasión quiero compartirles el tema que denominé Siendo como Nehemías en tiempos de muros caídos. Es momento de reconstruir. Estamos viviendo momentos realmente difíciles, como nunca antes habíamos visto y mucho menos vivido. Momentos de angustia, de temor, de ansiedad y sobre todo de mucha incertidumbre sobre el porvenir. Momentos en los que deseamos tener muros altos y muy fuertes que nos protejan del mal. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que esos muros están derrumbados y que tanto nosotros como nuestras familias están a la deriva? Quizá ahora mismo muchas personas se encuentran o están en esta situación, se sienten desprotegidos. El pueblo de Israel estaba en esta condición, sus muros estaban derribados y sus puertas quemadas. Pero hubo un hombre llamado Nehemías, de quien la Biblia nos habla que era el copero del rey persa. Este hombre dice en su palabra que mientras él se encontraba en el palacio, llegó Ananí, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y dice el versículo 3 del capítulo 1 de Nehemías: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Pensemos por un momento si fuésemos alguno de nosotros los que está viviendo en una casa que no tiene puertas ni muros de protección. ¿Cómo nos sentiríamos? Es casi seguro que no podríamos vivir en paz, porque estaríamos con la pena que en cualquier momento el ladrón puede entrar a nuestra casa y robarnos o causarnos un daño mayor. Es por eso que la gente edifica muros, para marcar los límites de su propiedad y guardar su privacidad. Y cuando hablamos espiritualmente, los muros representan la protección divina de Dios en nuestras vidas y la de nuestras familias. Es por eso que cada uno de nosotros necesitamos un muro de protección, no solo material, sino también divino en nuestras vidas, para evitar la invasión de los que quieran venir a robar, matar o destruir. Recientemente leí un artículo que decía que en el Medio Oriente los pastores de ovejas edificaban muros de piedras, haciendo con ellos un corral para que las ovejas no se perdieran y para que nadie entrara a robarlas. Y el mismo pastor se acostaba a la entrada del corral, haciendo con su cuerpo la puerta. Hoy en día nosotros también tenemos un pastor que está a la entrada de nuestra casa, cuidándonos y recordándonos que tenemos un muro de protección, y este muro se construye con cada verdad de su palabra que hemos creído y que hemos puesto por obra en nuestra vida. Cada vez que levantamos un altar de adoración y gratitud en nuestra vida, en nuestros hogares, es como ir asentando una piedra en el muro que nos defiende del engaño de Satanás y nos establece cada vez más y más en nuestra fe. Yo como Nehemías en estos tiempos también he llorado al ver la crisis que estamos viviendo. Cuando he salido a las calles y ver todo desolado, pasar por los parques donde muchas familias salían a divertirse y hoy está prohibido, por seguridad, claro. Ver a nuestras familias y amistades y no poder darles un abrazo, pero sobre todo he llorado porque aunque sé que la iglesia soy yo, es muy triste pasar frente a las casas de adoración y estas también están cerradas. Es como si de pronto todo se terminó.
Saber que tenemos una casa de adoración, pero tampoco podemos reunirnos y convivir con todos aquellos que también son una familia espiritual. Creo que en estos tiempos estamos como en aquel momento el pueblo de Israel, en una crisis terrible, pero aquí es donde los hijos e hijas de Dios tenemos que levantarnos con poder y con autoridad y declarar que tenemos a un Dios todopoderoso que está cuidando de cada uno de sus hijos. Nehemías entendió el peligro que su gente corría al estar viviendo en una ciudad sin muros ni puertas. Es por eso que él se levantó y clamó a Dios y empezó a orar y ayunar. En el versículo 5, 6 y 7 del capítulo 1 del libro de Nehemías dice lo siguiente: y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Al ver esta oración nos damos cuenta que Nehemías sintió mucho dolor al ver la situación tan deplorable de la ciudad, lo cual era la consecuencia de su desobediencia y sus pecados. Pero él empezó arrepintiéndose del pecado suyo y del pueblo. Eso no hace la diferencia hoy en día. En muchos hogares los muros de protección y las puertas han sido derrumbados debido a la rebelión contra Dios o contra las autoridades, a la idolatría, la falta de perdón, el egoísmo, la indiferencia, la iniquidad, es decir, querer vivir sin ley, sin alguien que les gobierne. Cada uno haciendo lo que le parece bien y lo que le apetece, siguiendo las corrientes de este mundo y sacando a Dios completamente de sus vidas. Es muy triste ver la situación tan deplorable en la que ahora mismo también nosotros nos encontramos. No podemos continuar como si nada pasara. Para comenzar debemos arrepentirnos por nuestra indiferencia, por nuestras rebeliones, por nuestra apatía ante Dios. Hemos dejado a Dios de lado en nuestras vidas. Necesitamos tener claro que para edificar un muro, que para restaurar un muro, debemos de reconocer en dónde hemos fallado y levantarnos como Nehemías e interceder como nunca antes lo habíamos hecho y clamar la misericordia de Dios y el perdón por nuestros pecados, el de nuestras familias y el del mundo entero. Jesús dijo que el que oyera sus palabras y las pusiera en práctica sería como aquel que edificó su casa sobre la roca, que cuando soplaron vientos o vinieran tormentas y lluvias, esa casa no se derrumbaría, pues estaba bien cimentada sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que si oímos atentamente su palabra y la ponemos en práctica, venga lo que venga, no podrá derrumbarnos porque estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Volvamos a la oración de Nehemías en el versículo 11 del capítulo 1. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Aquí veo a un Nehemías que estaba clamando con humildad, con arrepentimiento, con compasión, porque no solo estaba pensando en él, sino estaba pensando en todo su pueblo. Eso es lo que Dios hoy está demandando de nosotros, que vengamos a Él con reverencia, que vengamos a Él con humildad y sobre todo que tengamos compasión. Hoy es momento que como hijos de Dios saquemos a flote la compasión que Jesús nos habla en la Biblia, esa compasión que Él tuvo por cada uno de nosotros, que no hagamos oídos sordos, que no hagamos como si no vemos la necesidad del prójimo. Hoy es momento que nosotros extendamos una mano a aquel necesitado, aquella persona que no solo está necesitando la palabra de Dios, sino que también está necesitando alimento para su cuerpo.
Es momento de reconstruir los muros. Es momento que seamos un Nehemías en medio de esta crisis. Dice en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Como bien dije, los muros representan la protección de Dios y debemos de reconstruirnos por medio de la consagración a Él, buscándole constantemente como lo hizo Nehemías, pidiendo perdón por los pecados suyos y de su pueblo, orando y ayunando y poniendo por obra su palabra. Cuando la iglesia que somos nosotros intercede con fidelidad y fervor, se cumplen los deseos de Dios, se frustran los planes de Satanás, se manifiesta plenamente el poder del Espíritu Santo y Dios nos fortalece para enfrentar cualquier tentación que pueda venir a asaltarnos y nos protege de la fuerza del mal, y toda tempestad que se quiera levantar en nuestra contra será destruido. Cada creyente tenemos la responsabilidad de poner manos a la obra, de quitar los escombros, de preparar todos los materiales necesarios para reedificar los muros de nuestra vida, de nuestros hogares y de nuestras iglesias. En Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí Dios nos da una promesa de restauración y bendición para su pueblo que le obedece. Y ese pueblo somos cada uno de nosotros, esos que hemos dicho, Señor, yo creo en ti y yo declaro que nada ni nadie va a venir a tocar mi morada. Todas estas experiencias difíciles que estamos viviendo hoy son lecciones espirituales para nosotros, por medio de las cuales debemos demostrar que nuestra fe y confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo, y debemos tener la certeza que así como Él libró al pueblo de Israel del ángel de la muerte, asimismo Él hoy nos librará a cada uno de nosotros de cualquier pandemia u otros espíritus malignos que quieran levantarse en nuestra contra. Edifiquemos los muros de nuevo, porque a pesar de los vientos contrarios que soplen, podemos estar seguros que el Señor nos protegerá. Y quiero finalizar invitándoles a que vayamos al libro de Salmos, Salmo 91, versículos 1, 2 y 4. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Amén. Quiero orar contigo y dar gracias a Dios por permitirnos ser unos edificadores por medio de la palabra de Dios en estos momentos difíciles. Quiero motivarte a que no temas, a que no desmayes. Recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Agárrate de la mano de Él. Y yo estoy segura que Él te sacará en victoria de todo esto que estamos viviendo. No permitas que el temor se apodere de tu vida, sino declara que tienes a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios grande que siempre está al cuidado de sus hijos. Que Dios te bendiga y guarde en estos momentos, desde ahora y para siempre. Este fue su segmento apropiándonos de las promesas de Dios. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor?